Una nueva mañana de radio, estamos en el 19 de enero del año 2021. A finales del mes de octubre, en plena controversia, otra controversia, porque esta sí que no salimos de una y ya estamos en la siguiente, sobre cuándo debían los gobiernos autonómicos tomar medidas severas para atajar los contagios. A finales de octubre el Ministerio de Sanidad difundió aquello que llamó el semáforo, o que llamamos los medios el semáforo, ¿se acuerda usted? Los distintos escenarios de riesgo en función de varios indicadores de la epidemia. El escenario más grave, el de riesgo extremo, el de color más rojo, se alcanzaba si la incidencia acumulada superaba los 250 casos por 100.000, 250, si el porcentaje de positivos de los test era del 15% o superior, y si las camas de UCI ocupadas superaban el 25%. 250, 15%, 25%. Mire, el escenario hoy, a 19 de enero, es este. Casi 700 casos por 100.000, 17,4% de positivos, 33% de camas de UCI ocupadas. No es que estemos en riesgo extremo, es que estamos más allá del riesgo extremo. Nos falta un color todavía más rojo para describir el mapa actual de nuestro país. Estos son los indicadores medios de España. Hay regiones, como Extremadura, que se acercan ya a los 1.400 casos por 100.000. Riesgo extremo son 250, 1.400. Murcia, Castilla-La Mancha están por encima de 1.000. La Comunidad Valenciana tiene el 53% de camas de UCI ocupadas por pacientes de coronavirus en este momento. 53%. Según el semáforo del Ministerio, por encima del 25% de camas ya es riesgo extremo. Esta es la situación en la que nos encontramos. Este fin de semana que hemos dejado atrás, 85.000 personas más han dado positivo. Hoy destacan todas las crónicas que este ha sido el peor dato de un fin de semana en los últimos 10 meses, desde que empezó la epidemia. Naturalmente, siempre cabe decir que es que ahora se detectan mejor y más los casos de lo que los detectábamos en primavera. Bueno, eso es verdad. Pero las camas ocupadas de UCI por pacientes de coronavirus se detectaban igual de bien en primavera que ahora. Y los datos también están ahí a la vista. Es verdad, también se puede decir que como la incidencia acumulada en estos 3 últimos días ha aumentado en 115 casos por 100.000, y como en las jornadas precedentes hubo días en los que llegó a subir 50 casos por 100 en un solo día, se puede decir que a lo mejor tenemos suerte y la velocidad de la expansión se está moderando un poquito. La velocidad sigue aumentando los contagios, pero igual aumentan un poquito más despacio. Igual esta vez lo clava Fernando Simón y, como él dice, estamos ya en el pico. Yo creo que estamos, si no en él, muy cerca de llegar al pico, pero va a depender mucho de cómo nos portemos también estos días. Si tardamos 4 o 5 días en conseguir visualizar el efecto de las medidas que se aplicaron a partir del final de la primera semana de enero, es posible que, aunque lleguemos al pico, nos mantengamos en una meseta más tiempo del deseable. Esta es la doctrina Fernando Simón. O estamos ya en el pico, o estamos cerca del pico, o incluso ya hemos pasado el pico y estamos descendiendo. Claro, si ya estamos en la meseta de la curva, en la meseta, entonces es que las medidas han dado fruto, ¿eh? Y no hace falta ir más allá con las medidas. Pero si no estamos ni en el pico ni en la meseta y las medidas no están siendo suficientes, hasta dentro de 4 o 5 días no empezaremos a hacer más porque no nos habremos dado cuenta de que no han tenido efecto las medidas. Aquí lo que nunca falla, en opinión del Ministerio de Sanidad, son las medidas. Lo que falla es que no se aplican de manera rigurosa. Cuando no da resultados es porque no se están aplicando ni todas las medidas que hay ni de manera suficientemente severa. Cuando sí dan resultados es que las medidas eran suficientes, no había que tomar más. Por eso, si el ministro Illa le hubiera preguntado ayer a su asesor epidemiológico, que es el doctor Fernando Simón, si es partidario de anticipar el toque de queda a las 8 de la tarde, le habría dado esta respuesta que no sé si a un ministro le sirve de algo. Yo no soy partidario ni de toque de queda ni de no toque de queda. Yo soy partidario de que se apliquen bien las medidas de control que permitan controlar la transmisión de la enfermedad. Ni partidario ni no partidario. Bueno, en realidad esta es la manera de decir que no es partidario de adelantar el toque de queda. Es Fernando Simón quien todo el tiempo insiste en que hay alternativas al adelanto del toque de queda y al confinamiento total. Y como dijo ayer
Él entiende que entre las alternativas entiende que es la medida que más efecto ha tenido hasta ahora en España, la de sacar a la gente de los bares. Son medidas que no son populares y yo entiendo que con medidas que tienen un impacto socioeconómico importante hay que pensárselo mucho y quizás hay propuestas que pueden ser, digamos, comunicativamente más fáciles, no lo sé. Yo lo cierto es que hay alternativas, lo cierto es que en la segunda ola se consiguió controlar utilizándolas todas. Traducido. Que es más fácil para un gobierno autonómico decir que adelanta el toque de queda a decir que cierra del todo la actividad dentro de los bares, en opinión de Fernando Simón. Y en opinión de Fernando Simón es más eficaz lo segundo que lo primero. Es él quien sostiene que las medidas que ya se están aplicando y que tienen a su disposición los gobiernos autonómicos son suficientes para atajar la epidemia y que si no se ataja es porque no se aplican con suficiente rigor. Lo que ocurre a la vez es que Fernando Simón ya se va haciendo a la idea de que su jefe, que es el ministro Illa, va a ceder ante los gobiernos autonómicos y el toque de queda podrá empezar antes. Yo no sé cuál es la posición del gobierno, no represento al gobierno, pero sí que puedo decirles que desde luego la discusión está, creo que es obvio. Hay discusión en las comunidades autónomas, hay propuestas de adelantar el toque de queda y entiendo que se valorará. Y habiendo opciones alternativas hay que valorarlas todas. No represento al gobierno, dice el doctor Simón. ¿Por qué no diría? Pues siempre estaba en sintonía con el gobierno y con lo que en cada momento el gobierno entendía que había que defender en público. De hecho, Fernando Simón ejerce de portavoz del Ministerio de Sanidad para la pandemia. Y en ese sentido sí que representa al gobierno, si no, ¿a quién va a representar? Portavoz del Ministerio para comentar cada día los datos de la epidemia, de la pandemia. Hoy el Tribunal Supremo se va a poner a estudiar si Mañueco, el presidente de Castilla y León, si a Mañueco se le ha ido la mano y se ha atribuido competencias que no tiene para algo tan serio como es limitar los derechos fundamentales, uno de ellos el de la libre circulación. Pero mientras el Supremo lo mira, el Gobierno Central estará hablando ya con los gobiernos autonómicos con el fin de llegar mañana al Consejo Interterritorial con los deberes hechos. Ayer abrió camino en este programa la ministra Carolina Darias. Que está sujeto a que en el próximo Consejo puedan adoptar la decisión, pero una decisión como siempre hemos hecho de consenso. ¿Por qué? Porque juntos avanzamos más. Con la bandera del consenso. Y dado que nadie estará obligado a aplicar el toque de queda a las 8, nadie estará obligado, pero podrá hacerlo, lo probable es que mañana los gobiernos autonómicos que no lo piden tampoco lo rechacen, lo impidan. Y que de ahí salga el acuerdo de modificar el decreto, ir al Parlamento con el apoyo esta vez del Partido Popular, sacar adelante un decreto en condiciones distintas, que tenga esta otra opción del toque de queda adelantado y ya veremos si de la reclusión domiciliaria. Todos los gobiernos autonómicos están mirando la curva de hospitalizaciones y en ausencia de pico al que todavía agarrarse, quieren tener al menos algo que poder aplicar de nuevas, alguna nueva medida a la que poder recurrir para contener la saturación hospitalaria. Bueno, Pablo Iglesias peroró en la televisión. Perorar es pronunciar una oración según la RAE y Saserra, y no parece que le saliera muy bien la cosa a Iglesias este domingo. Claro, este Iglesias de ahora ya no es aquel que arrollaba en los platós de televisión en el año 14, en el año 15, con aquel aire de polemista fresco, nuevo, enterado. Este Iglesias de hoy, enmoñado, empoderado, enlentecido para que parezca que todo lo que dice es muy profundo y muy reposado. Enlentecer es imprimir lentitud, según la RAE. Este Iglesias de hoy abusa tanto del victimismo, del calimerismo tan del gusto de los suyos, ¿no? Es el líder político más atacado, es el más difamado, es el más perseguido, es el más temido, es el más... Que de pronto el espectador recuerda que está escuchando al vicepresidente del Gobierno de España, de una España en estado de alarma, con todos los recursos públicos y privados del país a disposición del gobierno para hacer frente a una emergencia. Y claro, no puede menos el espectador que esbozar una sonrisa cuando le escucha decir las terribles presiones que padece a cargo de ricos y poderosos. Resiste, Pablo, resiste por nosotros. Nunca hubo vicepresidente de gobierno más presionado y a la vez más firme. Claro, no parece que a estas alturas cuele un gobernante que a todas horas está explicando lo duro, lo sufrido, lo valiente y lo meritorio que es su trabajo, extenuado de tanto aguantar presiones y de tanto combatir a sus compañeros de gabinete socialistas, ¿no? Tan serviles a los poderosos, tan conservadores en realidad, tan mansos. No parece que a estas alturas resulte muy creíble el personaje del gobernante impotente.
El mayor patinazo de la entrevista sin duda fue lo de los exiliados, ya lo sabe usted, ¿no? Las semejanzas entre los españoles que abandonaron nuestro país durante la guerra civil o al terminar la guerra, porque ganó Franco, con el expresidente catalán Puigdemont, que salió del país para evitar responder de una querella por rebelión. ¿Los puede comparar? Pues lo digo claramente, creo que sí. Creo que sí. En el afán por blanquear a Puigdemont, acabas banalizando la represión franquista. Hasta Podemos sabe que su líder la pifió con esta afirmación. Por eso ayer salió Isa Serra a explicar que en modo alguno se le ocurre equiparar el sufrimiento de los exiliados con los padecimientos de Puigdemont, menos mal. Pero decir que Puigdemont es un exiliado no es igualarlo, desde luego, al sufrimiento de las víctimas de una dictadura criminal como fue la franquista. Desde luego. Pero aún prueba más que el líder patinó esto de irse a buscar en el diccionario de la Real Academia, hasta la RAE, como dice la señora Serra. ¿Qué significa exiliado? Hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos que nosotros no compartimos, es un exiliado. Esto lo dice la RAE. Hasta la RAE, como si la RAE estuviera metida en este debate sobre los parecidos entre los exiliados de verdad y Puigdemont. Este debate que solo existe en la cabeza de los independentistas y de los de Podemos. El exiliado, en efecto, lo es por motivos políticos, pero es ahí donde persevera Podemos en blanquear al cabecilla de la sedición. Porque Puigdemont no ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos. Sus planteamientos políticos son perfectamente defendibles en el país. La señora Borràs está en el país, en este país. El señor Aragonés no solo está en el país, está gobernando Cataluña con los mismos planteamientos políticos. El señor Rufián, fíjate. Puigdemont salió del país para no hacer frente a las consecuencias penales de sus actos. Eso es todo. Él lideró un levantamiento contra la voluntad popular representada en el Parlamento español y fracasó. Y se largó para no tener que ir al juzgado cuando la Fiscalía presentara su querella. Abandonó el país para que no se le pudiera juzgar. Y en eso ha triunfado, porque a día de hoy no ha conseguido la justicia española sentar a Puigdemont en un banquillo. No solo no se le ha juzgado, sino que hay un vicepresidente del gobierno que, admitiendo que este señor pudo delinquir, como dice Iglesias, lo de que sus acciones no son indiferentes al derecho, admitiendo eso, lo exalta como víctima de una represión que no existe y lo compara con aquellos miles de españoles que hubieran de exiliarse cuando aquí alcanzó el poder absoluto el cabecilla de una rebelión que delinquió contra la Constitución, que atentó contra la voluntad popular encarnada en el Parlamento que había salido de las urnas, o sea, Franco. Hay comparaciones, en efecto, que son un insulto a la memoria histórica. Carlos Alsina, en Onda Cero.